Hoy, en el noticiero Estrella TV. Masacre en una prisión de El Salvador. Las autoridades no pueden controlar a las maras ni en las calles ni en las cárceles. ¡Fuera! ¡Fuera! Se derrumba el gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala, mientras que el mandatario se aferra a su cargo en medio de protestas y la renuncia de varios ministros. Otro precandidato republicano quiere ganar votantes a costa de los indocumentados y pide usar drones para atacar cuevas donde se esconden migrantes. Una jueza le pone fecha a la liberación de las madres migrantes, pero las autoridades le cierran la puerta hasta a los abogados. Abrió la puerta al Chapo y se tiene que ir. Se le complican las cosas a Peña Nieto. Manifestantes exigen su renuncia luego de varios escándalos sin resolver. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en El Salvador, en donde una nueva jornada de violencia deja resultados alarmantes. Esta vez se registró una masacre dentro de una prisión que alberga a miembros de las maras en una de las matanzas más brutales en un recinto carcelario en la historia de ese país. Nos trasladamos hasta las afueras del penal de Quesaltepeque con Mélida Araniva, quien nos tiene lo último de esto. Adelante, Mélida. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Así es, como tú bien lo dices, los asesinatos no solamente se dan en las calles de este país centroamericano, sino también dentro de las prisiones como esta que tengo a mi espalda, donde este fin de semana fue escenario de una cruel matanza. La sombra de la muerte cubrió el centro penal de Quesaltepeque la noche del sábado. 14 pandilleros presos fueron brutalmente asesinados. El gobierno decretó emergencia en el reclusorio y suspendió las visitas. En ese penal están de una pandilla 18, ¿verdad? Se trata precisamente de una purga interna. Los cuerpos fueron llevados hasta medicina legal, donde los familiares llegaban desconsolados a esperar que les fueran entregados. Algunos de ellos, en su dolor, acusaban al gobierno de estar detrás de las muertes. Nosotros de familiares hasta no podemos pensar de que del gobierno viene todo esto. Y es que el hecho de que se dieran tantos homicidios sin que los custodios se dieran cuenta solo demuestra que las pandillas tienen el control dentro de los centros penales, tal y como lo muestra esta fotografía que circula en las redes sociales, donde un pandillero encarcelado tiene una verdadera cabina telefónica para realizar videollamadas. Y es que también en las calles las maras imponen su voluntad de manera sangrienta. Durante el fin de semana mataron a otros 2 policías de unidades élites en su día de descanso, elevándose a 45 el número de uniformados muertos en lo que va del año, como una estrategia para presionar al gobierno de que se sienten a negociar. Las autoridades de seguridad han respondido, decretando estado de alerta en todas las prisiones. Además, se han redoblado los patrullajes a nivel nacional para evitar que sucedan más hechos violentos como esto. Esta es parte del reporte que tengo desde El Salvador. Con esto regreso a las señales del estudio. Buenas tardes para ti, Adriana. Buenas tardes, Mélida. Muchas gracias. Tensa situación la que se vive allí en El Salvador. Y desde El Salvador nos trasladamos ahora hasta Guatemala, en donde cientos de personas se volcaron a las calles de la capital para exigir la renuncia inmediata del presidente Otto Pérez Molina, esto tras el escándalo de corrupción que involucra a su gobierno. Nos vamos a la capital guatemalteca con Gabriela Porras para que nos cuente más sobre esta delicada situación. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, Adriana. La verdad que todos los guatemaltecos esperaban la renuncia del presidente Otto Pérez Molina para este fin de semana. Sin embargo, el mandatario decide quedarse en su cargo. El pueblo no te quiere, Otto Pérez, el pueblo no te quiere. Luego de la captura de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, los guatemaltecos salieron a las calles este fin de semana a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien es acusado de comandar junto a la exfuncionaria una red que se dedicaba a la defraudación aduanera. Hay pruebas de que ha estado inmerso en corrupción. Y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré. Muchas personas se encontraban a la espera de que el mandatario anunciara el domingo por la noche su renuncia, pero tras conocer su decisión de seguir en el cargo, los pobladores y distintos sectores de este país le pidieron que se marche para evitar que se produzcan enfrentamientos en Guatemala. Hoy tenemos un presidente, debo reiterar, que es impresentable y sus declaraciones del día de ayer son una vergüenza. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti se presentó este lunes a los tribunales, donde se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a la exfuncionaria en una red que se dedicaba a la defraudación aduanera y asociación ilícita.
El Ministerio Público confirmó este lunes que tiene pruebas fehacientes de la participación del presidente Otto Pérez Molina en actos de corrupción. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela, por el informe. Buenas tardes. Y ahora nos trasladamos hasta Texas, en donde no solamente los centros de detención para migrantes han generado polémica por la forma como tratan a los indocumentados, sino que ahora las autoridades de ICE estarían prohibiendo el ingreso de los abogados que los defienden. Nuestra corresponsal en ese estado, Crisbel Mora, nos tiene más información de esto. Veamos. De acuerdo a la declaración de abogados que representan voluntariamente a las familias recluidas, ICE les ha negado el acceso por supuestas violaciones a las normas de visitas. Han inventado reglas para decir después de que sucedió todo, ellos hicieron esto mal, no queremos que vengan. Lo que yo veo es que están ellos preveniendo que haya acceso de abogados a las personas que necesitan representación. Los defensores de las madres detenidas con hijos califican estas prácticas de inadecuadas y anticonstitucionales. Eso es una violación. Lo que estamos viendo es que el gobierno está yendo en contra de la Constitución de los Estados Unidos. A pesar de que la jueza Dolly G anunció el viernes por segunda vez la orden de liberar a las familias inmigrantes, ICE manifestó a través de un comunicado que van a sopesar las opciones disponibles. Hasta el momento se mantiene la posibilidad de que en los próximos 30 días se manifiesten las autoridades con una nueva apelación a la decisión de la Corte Federal. Mientras tanto, las familias mantienen la esperanza de recuperar su libertad a corto plazo. Reportó para ustedes desde Houston, Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Y siguiendo los pasos de Donald Trump, Ben Carson, aspirante a la nominación republicana, también genera polémica ahora por sus ideas para combatir y controlar la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Vamos a pasar con José Ábalos, quien nos tiene más detalles sobre esta noticia. Adelante, José, te escuchamos. Hola Adriana, buenas tardes. Arremete otro precandidato presidencial del Partido Republicano en contra de la comunidad inmigrante, indicando que las cuevas de la frontera, donde muy probablemente se esconden los indocumentados, deberían de ser bombardeadas por aviones no tripulados. Benjamin Carson, precandidato presidencial del Partido Republicano, sugirió usar aviones no tripulados para bombardear cuevas en las montañas que hacen frontera con México. Y para poder poner algo así o mandar ese tipo de aviones, realmente es como declararle la guerra a un inmigrante, es como declararle la guerra a México o a Centroamérica. La comunidad inmigrante lamenta que otros precandidatos sigan los pasos de Donald Trump para ganar popularidad. Porque si se les toma en cuenta, se les da importancia, es darles puntos. Hay que sigan ellos con sus tonteras hacia nosotros. En ese mismo tono, hay quienes aseguran que la fuerza laboral de este país debería ser respetada y que los precandidatos republicanos en general deberían guardarse sus comentarios racistas. No debe de ser eso y la verdad es que sin la gente latina esto no podría salir adelante, ¿verdad? Porque somos nosotros los que levantamos a esta nación en cuanto a nuestro trabajo. Adriana, cabe también mencionar que Benjamin Carson es un médico cirujano muy prominente en este país y también conocido mundialmente por salvar vidas. Pero ahora estas declaraciones parece ser que están en contra de esa imagen que muchas personas tenían de él. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Definitivamente todo lo contrario a salvar vidas. Gracias, José. Muy buenas tardes. Y bueno, hace solo horas se supo que el compañero de vivienda del sospechoso de haber dado muerte a un policía militar de Luisiana fue hallado muerto en su casa y el hecho está siendo investigado como homicidio. Kevin Daigle recibió con un disparo en la cabeza al oficial Steven Vincent, quien se acercó a ofrecerle ayuda en una parada de tráfico en horas de la tarde de ayer. El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad en la que se escucha al sospechoso decirle al oficial que tenía suerte y que iba a morir pronto. El agresor fue detenido en el lugar de los hechos. Momento de hacer una pausa, pero más adelante. El presidente de México se esfuerza por limpiar su deteriorada imagen, pero en las calles exigen su renuncia. Además, cárteles de la droga mexicanos fortalecen sus tentáculos en Estados Unidos y provocan una crisis de seguridad. También, a 5 años de la horrible matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, las familias aún no reciben justicia. Y se desata una nueva crisis humanitaria. Los colombianos deportados de Venezuela acusan al gobierno de Maduro de destruir sus viviendas y separarlos de sus hijos. Ya volvemos con estas y otras noticias.
Continuamos en México, donde la Policía Federal quemó más de 500,000 de plantas de marihuana en el estado norteño de Chihuahua. Las autoridades también destruyeron allí 42 válvulas y 12,000 metros de manguera de plástico utilizadas para regar las plantas. Esta operación es el resultado de varias investigaciones realizadas allí en esa región. Y fíjese que a 5 años de haber sido masacrados 72 migrantes de Centro y Suramérica en San Fernando, Tamaulipas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia. Según lo revela un reporte de la División de Estudios Internacionales, las autoridades han ocultado información importante y en algunos casos, escuche esto, hasta restos de cuerpos han sido enviados a los familiares equivocados. Las autoridades han responsabilizado al cártel de los Zetas por los asesinatos, pero hasta hoy nadie cumple sentencia por este hecho que se considera el peor atentado a indocumentados en Latinoamérica desde 1911, cuando 300 chinos fueron asesinados en Torreón, Coahuila. Bueno, y cansados por la ineficacia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en temas de extrema importancia, varios ciudadanos se tomaron las calles en Nuevo León para exigir la renuncia del mandatario. José Ángel Ramírez tiene el reportaje desde allá. ¡Fuera Enrique Peña Nieto! Ciudadanos realizaron una protesta para pedir la destitución del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el presidente Enrique Peña Nieto, a quienes culpan de traición a la patria por permitir la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, de casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa, la caída del precio del peso frente al dólar y la pobreza extrema. Ese señor se tiene que ir. Abrió la puerta al Chapo y se tiene que ir, se tiene que ir. La indignación es mucha y se refleja en las calles. Ellos trabajan para nosotros, a eso estamos aquí, para que ellos se den cuenta de que el mandante es el pueblo. El artículo 39 es clarísimo en la Constitución. Se trata de integrantes del llamado Congreso Nacional Ciudadano, quienes han venido realizando concentraciones para pedir la renuncia del responsable de la seguridad interna del país, ya que dicen no se sienten seguros. Los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano nos explican cómo el secretario de Gobernación, encargado de la seguridad interna del país, no ha presentado su renuncia luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Y la narcoinvasión mexicana va en aumento en Estados Unidos. Aun cuando el Chapo Guzmán estuvo preso, su imperio de drogas se expandía y ahora ha reafirmado su control en casi todo el territorio estadounidense, al tiempo que el cártel Jalisco Nueva Generación se convierte cada vez en una mayor amenaza. Raúl Rodríguez tiene este informe. Mientras en México los carteles de la droga siembran terror y tiñen de sangre al país entero, solapados por la corrupción, sus tentáculos invaden cada vez más a Estados Unidos. La DEA dio a conocer recientemente un mapa que muestra la narcoinvasión de las mafias mexicanas. El Chapo Guzmán, considerado enemigo público número 1 en ciudades como Chicago, extiende su dominio distribuyendo drogas en casi todos los rincones de Estados Unidos. Entre tanto, el cartel del Golfo controla parte de Texas y el de Juárez domina Nuevo México y también porciones de Texas. Por otra parte, la DEA también reveló cómo las mafias del narco se apoderan de México. Además de aterrorizar con secuestros y extorsiones, su lucha por territorios se vuelve cada vez más sangrienta. El imperio del Chapo Guzmán domina desde Baja California, Sinaloa y Sonora hasta Durango y Yucatán. Pero el cartel Jalisco Nueva Generación crece como un monstruo peligroso desde su bastión en Jalisco hasta Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Y mientras unos carteles ganan terreno dejando dolor y muerte, otros como la familia michoacana y los caballeros templarios han perdido poder y podrían estar reagrupándose o formando alianzas para reaparecer como nuevos grupos delictivos que imponen su ley a base de corrupción o balazos. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Hacemos una pausa, pero al regreso, un joven salvadoreño huía de las pandillas sin imaginar que en Estados Unidos iba a ser asesinado salvajemente. Además, pobladores de Corea del Sur expresan su descontento por las intenciones de Corea del Norte de atacarlos militarmente. También en 2 días el gobierno de Venezuela destruye casas de centenares de colombianos en su territorio, los separa de sus hijos y los deporta. Ya regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
salvadoreño de 17 años que huía de la violencia en su país fue muerto a machetazos en la ciudad de Miami, en Florida. Se trata de José Amaya, quien fue asesinado por 5 jóvenes de su misma escuela, de los cuales 4 ya han sido arrestados. Según el informe de la policía, los sospechosos planificaron el ataque con 2 semanas de anticipación y hasta cavaron una fosa para enterrar el cuerpo. Su compañero de cuarto ha sido calificado como el autor principal de este crimen. Y en otro trágico hecho, el comisionado del trabajo de Oklahoma, Mark Costello, fue asesinado a puñaladas en un restaurante de comida rápida en Oklahoma City. Las autoridades dijeron que su hijo de 26 años fue detenido como el principal sospechoso de este suceso. Según una investigación preliminar, padre e hijo habían acordado reunirse para resolver sus diferencias luego de haber sostenido una fuerte discusión a solo horas antes. Y ahora nos vamos a Corea del Sur, donde luego de tensas protestas se llegó a un aparente acuerdo de paz con Corea del Norte. Cientos de personas rechazaban las intenciones del país norcoreano de atacar militarmente su territorio con la movilización de tropas militares y barcos hacia su espacio territorial. Los furiosos manifestantes habían destrozado una bandera norcoreana y le habían cortado con un hacha la cabeza a un muñeco del presidente Kim Jong-un, lo cual Corea del Norte empleaba como motivo para continuar con su avanzada militar, que según Estados Unidos es solo una excusa para el lanzamiento de un misil de alcance internacional. Y bueno, por otra parte, la decisión del gobierno venezolano de cerrar por 2 meses la frontera con Colombia para combatir a los paramilitares y sus negocios ilícitos ya comienza a afectar a cientos de personas de ambos lados del cruce limítrofe, además de dejar un saldo mortal. Daniela Quijada nos tiene este reportaje desde allá. Veamos. Luego de registrarse fuertes disturbios entre la Guardia Nacional Bolivariana y ciudadanos de nacionalidad colombiana que dieron como resultado una persona fallecida, el gobierno venezolano decretó el cierre indefinido de la frontera. En el marco de la Operación Liberación del Pueblo, cerca de 800 colombianos han sido deportados. Presidente Maduro, se lo pido con el corazón en la mano. Tengo a mi hija aquí aguantando hambre. En todo el día no he comido nada, no tengo nada de plata. Me quiero ir para mi hogar, por favor, tenga consideración. Esta situación ha generado una verdadera crisis humanitaria, pues familias enteras se han visto obligadas a separarse abruptamente. En la frontera, productos como la gasolina, harina, arroz, pasta e instrumentos de aseo personal son los protagonistas de un contrabando que inicia en los Andes venezolanos y termina en Cúcuta y otras ciudades de Colombia. Esta realidad ha sido asumida por el gobierno venezolano como parte de la guerra económica, único argumento con el cual responden a la difícil situación que atraviesa el país. El contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo forman parte de la cotidianidad en la frontera colombo-venezolana. Estas 2 naciones, cuyos gobiernos tienen profundas diferencias ideológicas, enfrentan una nueva crisis diplomática en la que los más afectados son los ciudadanos. Desde Caracas, Venezuela, para Noticiero Estrella TV, Daniela Quijada Barazarte. Momento de hacer una pausa, pero al regreso, una gruesa capa de ceniza cae sobre las humildes viviendas y cultivos de miles de campesinos. Y también, un autobús se estrella contra un edificio en Nueva York. Al regresar, le tendremos todos los detalles de esta tragedia. No se aparten, ya regresamos. Al menos 7 personas resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros se estrelló contra un edificio en la zona de Queens, en Nueva York. Como vemos aquí en estas imágenes, la parte delantera del vehículo quedó incrustada entre los 2 primeros pisos de la edificación. Los heridos, que fueron varios, fueron trasladados a hospitales locales y las causas del accidente se desconocen, por lo que se encuentran aún bajo investigación. Por otra parte, un grupo de investigadores demuestra cómo hemos convertido el mar en un basurero, sacando toneladas de desechos del Océano Pacífico, esto para generar conciencia mundial sobre la contaminación. La meta es redefinir la estrategia de limpieza en todo el mundo. Los científicos advierten que la basura arrojada al mar es una amenaza para la vida en los océanos y de persistir este problema, muchas especies marinas van a desaparecer muy pronto. Y con rachas de viento de hasta 158 millas por hora, el tifón Goni azotó con fuerza las islas japonesas del sur, dejando sin electricidad a más de 21.000 viviendas, aunque no se registraron allí víctimas humanas. Goni golpeó también al norte de Filipinas, dejando allí al menos 17 personas muertas, más de una docena de desaparecidos y obligando a la evacuación de miles de civiles.
Y el volcán Cotopaxi en Ecuador volvió a generar el temor entre miles de personas, esto debido a una gruesa capa de ceniza y humo que arrojó en varios pueblos cercanos. Los más afectados son los campesinos, pues sus animales podrían morir si continúan alimentándose de los pastos cubiertos de la ceniza. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la zona, pero aún no han ordenado evacuaciones obligatorias. Y bueno, en temas un poquito más agradables, aunque al principio así no parecía, un bebé elefante fue rescatado después de caer en un pozo descubierto al sur de la India. Mírenlo allí al pequeño. Usando una excavadora, los pobladores construyeron un camino por donde este astuto animalito recuperó su libertad. Las autoridades comentaron que el pequeño elefante cayó en ese hueco cuando su manada pasó por ese lugar en busca de agua y alimento, y ahí estaba toda la gente para verlo salir glorioso y sano. Qué bonitas imágenes. Bueno, amigos, hasta aquí Noticiero Estrella TV por el día de hoy. Es inicio de semana, así que les estaremos acompañando por el resto de los días, pero si usted quiere ver hoy más información o videos, puede hacerlo visitándonos en nuestras redes sociales o en nuestra página web en el link videos.estrellatv.com. Estamos en Twitter, Facebook o Instagram, así que agarre su teléfono y agréguenos o escríbanos ahora mismo. Feliz tarde.